En la clase 3 vamos a ir más allá del Reino de Pamplona, vamos a trabajar lo que se ha denominado siempre las otras tierras de Baskonia. ¿Qué entendemos por las otras tierras de Baskonia o Euskal Herria? Evidentemente aquellos territorios que de inicio, por cuestiones históricas, es decir, porque no tenemos documentación, no sabemos a qué están adscritos generalmente. Entonces hay un gran debate, sigue habiendo un extensísimo debate historiográfico, histórico, sobre esos territorios de Baskonia, a qué están vinculados, cómo surgen y demás. Bueno, en el caso de las tierras del norte es evidente que la influencia franca va a estar siempre presionando sobre los territorios de Aquitania, siempre queriéndoselos adscribir, siempre queriendo quedárselos para que nos entendamos, pero se va a ejercer una resistencia por parte de esos territorios, no en el ámbito de la búsqueda de independencia, sino de no adscripción a una corona en la que no se reconoce. Por lo tanto, ya vamos a tener noticias de un ducado de Baskonia ahí, que además va a utilizar esa denominación. Hay que tener en cuenta que el concepto Baskonia en la Edad Media o vasco es mucho más del norte que del sur. Van a tener sus primeros señores, van a tener sus primeros condes, sus duques, una referencia a un territorio casi independiente antes de la llegada del año 1000, y luego yendo para el sur pues es más problemático. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues que casi no tenemos documentación. En el caso guipuzcoano, por ejemplo, el primer documento que tenemos en referencia al territorio es del año 1025. Es de un códice además de San Juan de la Peña, y ahí nos aparece una señora, doña Galga de Iputza, que es, pues suponemos, una noble nativa, una noble local que está casada precisamente con un noble pamplonés. Eso nos viene a demostrar los enlaces que habíamos comentado en la clase anterior, ese movimiento político que hace la Casa Real pamplonesa para que las noblezas locales de los territorios circundantes queden adscritas al Reino de Pamplona, y ya vemos que ahí se va configurando un primer territorio guipuzcoano, siempre vinculado a Pamplona. Difícilmente puede encontrarse otro poder que se haya adscrito a Guipúzcoa o en el que esté Guipúzcoa integrada, por lo tanto lo vamos a encontrar siempre muy próximo a Pamplona desde sus orígenes. Y otra cuestión evidentemente pues son los territorios occidentales de Álava y de Vizcaya. ¿Por qué? Pues esencialmente porque Álava y Vizcaya están muy pegadas al reino asturronés. El reino asturronés se está expandiendo no solo hacia el sur, sino también hacia tierras orientales, pero hay una crónica muy interesante que dice que el Álava, Vizcaya y Guipúzcoa están esencialmente dentro de sus poblamentos, es decir, las gentes lo que han hecho ha sido seguir habitando ese territorio. Por lo tanto, cuando llegan ellos hay nativos, para que nos entendamos, dicen, mira, hemos llegado aquí y aquí resulta que hay nativos, hay gente que ya está viviendo en ese espacio, por lo tanto los van a implicar dentro del sistema político leonés, lo que va a provocar severas resistencias por parte de las gentes de esos territorios, tanto en Álava como, sobre todo en Álava, un poco en Vizcaya. Vamos a notar que esos territorios, esas gentes de ahí van a ejercer una resistencia notable frente a la imposición que se va a llevar a cabo por parte de las autoridades leonesas. A todo esto lo que vamos a encontrar es que en el caso pamplonés lo que se va a intentar es lo que hemos dicho, enlaces matrimoniales por parte de la casa pamplonesa, de la Casa Real pamplonesa, con lo cual vamos a encontrar a condes alaveses casados con señoras alavesas y a los yaunchos vizcaínos vinculados a la Casa Real también pamplonesa de alguna forma, aunque sea política. Nos aparecen en la documentación, nos aparecen en los documentos como un término que se utiliza en aquella época, como tenentes, es decir, como señores de un territorio adscrito a la monarquía pamplonesa que administran ellos en nombre del rey de Pamplona, y van a ser los primeros nombres que nos van a aparecer en esos espacios. Lo que sí se nos demuestra es que Álava ya está muy bien configurada, que tiene su espacio agrícola netamente definido, y que Vizcaya y Guipúzcoa pues son dos territorios con un poquito menos de administración, porque en aquella época pues no son espacios densamente poblados, sino que son espacios arbóreos con pequeñas poblaciones, algunos puertos pesqueros, y económicamente pues no tienen la potencia que podían tener en ese momento tanto la Álava nuclear como Navarra. En ese ámbito veremos esos espacios y cómo evolucionan.